Del Evangelio de Mateo. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que estén a mis órdenes: Ve, él va, y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Después de la curación del leproso, el Evangelio de San Mateo nos presenta hoy tres escenas distintas, pero profundamente unidas entre sí. Jesús cura al criado de un centurión, sana a la suegra de Pedro y devuelve la salud a muchos enfermos al caer la tarde. El evangelista concluye diciendo que así se cumplía la profecía de Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Estas escenas nos revelan el rostro de Jesús, un Salvador que no permanece distante ante el sufrimiento humano, sino que se acerca a él para cargarlo sobre sus hombros. Pero también nos muestran tres actitudes que todo discípulo necesita cultivar: la fe, el servicio y la confianza. La escena principal del Evangelio es el encuentro entre Jesús y el centurión. Conviene recordar quién era ese hombre. Era un oficial del ejército romano, representaba al poder ocupante, era un pagano. No pertenecía al pueblo elegido. Desde un punto de vista religioso, era un extranjero. Y sin embargo, es precisamente él quien ofrece uno de los mayores ejemplos de fe de todo el Evangelio. Esto ya es una enseñanza para nosotros. Dios no mira primero la procedencia, la cultura o la posición social. Mira el corazón. La fe puede brotar donde menos lo esperamos. Hay un detalle que a veces pasa desapercibido. El centurión no acude a Jesús por un problema personal. No viene a pedir por sí mismo. Viene por su criado. Dice: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. En aquella sociedad un esclavo era considerado, con frecuencia, un simple instrumento de trabajo. Sin embargo, este hombre se preocupa por él, sufre con su sufrimiento, no lo sustituye fácilmente por otro, busca ayuda. Ya aquí descubrimos una profunda humanidad, y la fe auténtica siempre ensancha el corazón, nos hace sensibles al dolor de los demás, nos enseña a interceder. Jesús responde inmediatamente: iré yo mismo a curarlo. Es una frase llena de cercanía. Jesús no pone condiciones, no pregunta por el origen del enfermo, no le preocupa que sea un pagano, simplemente quiere ir. Es una imagen preciosa del corazón de Jesús. Nuestro Señor siempre da el primer paso, siempre está dispuesto a acercarse. Muchas veces somos nosotros quienes ponemos distancia, pero Él nunca deja de salir a nuestro encuentro. Entonces llega una de las frases más hermosas de todo el Evangelio. El centurión responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Estas palabras resuenan en cada Eucaristía, antes de recibir la comunión,
No es casualidad. La Iglesia ha querido poner en nuestros labios la oración de este hombre porque expresa perfectamente la actitud con la que debemos acercarnos a Cristo. Hay en ella dos elementos inseparables: humildad, no soy digno. El centurión no se considera con derechos ante Dios, no exige, no presume de méritos, reconoce su pequeñez. La humildad no consiste en despreciarse, consiste en ponerse delante de Dios en la verdad. Y la verdad es todo lo que recibimos de Él. Y confianza. Pero esa humildad no desemboca en el miedo. Añade, basta que lo digas de palabra. Es una confianza absoluta. Está convencido de que la palabra de Jesús tiene autoridad suficiente para vencer la enfermedad. ¡Qué equilibrio tan hermoso! No se siente digno, pero tampoco duda del amor ni del poder de Cristo. El centurión explica su razonamiento. También yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Como militar sabe que una orden auténtica produce un efecto inmediato y comprende que Jesús posee una autoridad infinitamente superior. Le basta una palabra. Aquí aparece uno de los grandes temas del Evangelio de Mateo. Jesús no actúa como un mago. Su palabra crea, transforma y salva. Es la misma palabra por la que Dios creó el universo. Por eso también hoy la palabra proclamada en la Iglesia sigue teniendo fuerza para cambiar los corazones. Jesús queda admirado. Es uno de los pocos momentos del Evangelio en que se nos dice que Jesús se maravilla. ¿De qué? De la fe. No de un milagro, sino de la fe. No de un conocimiento extraordinario, sino de la confianza de aquel hombre. Y añade una afirmación que abrió completamente el horizonte de la Iglesia. Vendrán muchos de Oriente y de Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El reino no está reservado para un grupo privilegiado, está abierto a todos los que creen. La Iglesia nace precisamente con esa vocación universal. Todos estamos llamados a participar en la mesa del reino. El Evangelio continúa con una escena muy sencilla. Jesús entra en casa de Pedro, ve a su suegra con fiebre, le toca la mano y ella queda curada. Pero San Mateo añade un detalle precioso: se levantó y se puso a servirles. La curación desemboca inmediatamente en el servicio. No utiliza la salud recuperada para encerrarse en sí misma, la pone al servicio de los demás. También nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos con los dones que Dios nos concede? Con la salud, con el tiempo, con nuestras capacidades. Todo don recibido está llamado a convertirse en servicio. Al final del Evangelio, muchos enfermos son llevados a Jesús. Él los cura a todos. Y San Mateo interpreta estos gestos con las palabras del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Jesús no elimina mágicamente todo el sufrimiento del mundo, lo asume, lo hace suyo, lo lleva hasta la cruz. Por eso, cuando sufrimos, nunca estamos solos. Cristo conoce desde dentro el dolor humano y sigue acompañando a quienes atraviesan la enfermedad, la pérdida o la prueba. Este Evangelio nos deja tres actitudes fundamentales. Como el centurión, estamos llamados a interceder por los demás. Hay muchas personas que quizá nunca rezan, pero nosotros podemos presentarlas cada día al Señor. Como la suegra de Pedro, estamos llamados a servir. La fe nunca termina en nosotros mismos. Y como Jesús, estamos llamados a acercarnos a quienes sufren. No siempre podremos curar, pero siempre podremos acompañar. Una visita, una llamada, una palabra de esperanza, una escucha paciente. Todo eso hace visible la compasión de Cristo. Dentro de unos momentos volveremos a decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Qué hermoso sería pronunciar estas palabras como lo hizo el centurión, con humildad, pero también con una confianza absoluta, porque aquel que viene a nosotros en la Eucaristía sigue teniendo poder para sanar nuestro corazón. Quizá no desaparezcan inmediatamente todas nuestras dificultades, pero siempre saldremos fortalecidos por su presencia. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar a un Jesús que se deja conmover por el sufrimiento humano y que busca por encima de todo una fe confiada.
Pidámosle la humildad del centurión para reconocer nuestra necesidad de Él, la confianza para creer que una sola palabra suya basta para transformar nuestra vida, y la disponibilidad de la suegra de Pedro para convertir los dones recibidos en un servicio generoso a nuestros hermanos. Que cada Eucaristía fortalezca en nosotros esa fe humilde y confiada, para que podamos ser, en medio del mundo, testigos de la misericordia y de la cercanía de Cristo.